Son las 10:42 de la noche, seguimos en la otra vía tratando de buscar luces en las sombras que nos han dejado estos tres sucesos, estos tres accidentes que hemos sufrido en el mar, en Galicia, en las costas también hasta Asturias durante estas últimas semanas. Y una de las preguntas que nos hacemos, lo decíamos antes de la pausa, es cuáles son esas medidas de seguridad que tienen que cumplir las embarcaciones de estas características de las que estamos hablando. Nada mejor que embarcarnos en un arrastrero y conocer de primera mano cuáles son esas medidas de seguridad. Nuestra compañera Paula González se ha ido a uno de los puertos gallegos para conocer dentro de un barco cuáles son las medidas de seguridad y la formación que reciben los tripulantes. Isto é un arrastreiro, barcos de pesca dos máis grandes que hai aquí na costa de Galicia. Manuel lleva 40 años en la mar y asegura que sí ha mejorado mucho en cuanto a las medidas de seguridad. As medidas de seguridade casi brillaban pola súa ausencia, chaleco para cada tripulante, unha balsa salvavidas que a veces funcionaba e a veces non. Agora os barcos están ben preparados. En caso de percance ou de peligro, nada máis que hai que levantar isto, dar ese botón e automáticamente estamos en contacto cos medios de salvamento. Despois temos a rede de baliza, que non a temos aquí, que a rede de baliza, por suposto, está fora, está en riba do puente, que no momento que toca a auga, pódense emitir. A esto hay que sumarle este dispositivo que manda la posición del barco en cuanto entra en contacto con el agua. Hay también la caja azul que permite localizar la embarcación en todo momento. Unha das máis grandes medidas de seguridade dos barcos son as balsas salvavidas. Temos dúas, en caso de perigo, nós mesmos as podemos guindar a mar. E en caso de afundimento rápido, que non podamos, elas solas teñen unha zafa hidrostática para, con certa presión, salten solas. Pero cuando todo falla, el marinero tiene que saber cómo actuar. Por eso ellos están aquí, asisten al curso básico de marinero pescador, requisito indispensable para poder embarcar. Un ahogado en la cubierta del barco y tú lo sacas del agua. Con tus compañeros, ¿qué harías? José Carlos les enseña qué hacer en esos casos en los que el miedo nos puede paralizar. De aquí no van a ser 6 médicos, pero el mínimo para que sepan en el barco y en casa, que también les vale para casa, reconocer una emergencia que pueden controlarla ellos mismos. Muchos de los alumnos ya han trabajado en barcos y saben que los riesgos son muchos. Un cable, un muelle, cualquier cosa. Cualquier cosa te puede dar a muerte. Choques de barcos o un compañero herido también y se pasa mal. El curso pretende que ahora sepan responder ante estos imprevistos. Todas las técnicas de seguridad, los equipos de seguridad, utilizarlo. Porque la tecnología no lo es todo. Hoxe as medidas de seguridade son tremendas, pasa que temos que saber utilizalas e cando utilizalas e como. Solo así podemos minimizar el error humano. Bueno, pues estamos hablando, por lo tanto, de medidas de seguridad a bordo de un arrastrero y también de formación. Y mientras estábamos viendo este reportaje, estaba diciendo Miguel, aquí hay un problema de formación. Sí, total. El problema básico es el de formación. Que, a ver, cualquier marino que esté formado, como debiera de estar formado, que probablemente en la formación pesquera, náutico-pesquera, no exista en esa medida, porque no se le da tanta prioridad, los ingenieros navales lo saben, es que en cada momento tienes que conocer la estabilidad. Un barco, tú sabes, en el momento que estás en el barco, qué estabilidad tiene. Bien, incluso ya simplemente por paridades de balance. Sí, sabes perfectamente lo que tiene. Con lo cual, no me puedes decir es que hay una pérdida de estabilidad inicial, no inicial, eso es mentira. Y por otro lado, se debe de hacer un cálculo de estabilidad, aunque sea mínimo, cada vez que sales. Y debes de tener previsto más o menos a mitad de carga y a mitad de consumo cómo vas a estar de estabilidad. Y a partir de ahí tienes que distribuir los pesos, que ese es otro de los temas. ¿Cuál es el problema, para mí, básico en muchos siniestros que ha habido? Bueno, pues que te coges, y vuelvo a lo de antes, lo importante en los pesqueros es la pesca, no es la seguridad. La rentabilidad más. Es la rentabilidad, y se va por ahí, como en otros sectores también, ¿no? Y es lo que manda, lo que predomina. Y a lo mejor pues se ha metido más aparejo del debido, a lo mejor se han metido pesos en exceso donde no se deberían, pesos altos que no tenían por qué estar. Por otro lado, es cierto que los buques están perfectamente diseñados, pero también es cierto que se han optimizado mucho, en el sentido de que hay que intentar meter el máximo de carga, va al límite.
Y claro, si eso... Claro, bien, no, bueno, pero lo puede exigir al armador, pero tú tienes que hacer un cálculo de estabilidad. Tú tienes que cumplir con unos criterios mínimos, y te viene establecido por la normativa. Por lo tanto, lo que tú decías, el cálculo de estabilidad no se hace en rosca, se hace en rosca, se hace en media carga y se hace con toda carga. Con lo cual, está clarísimo que ese barco, cuando sale, está en perfectas condiciones de navegabilidad, no hay duda. A partir de ahí viene toda la problemática. Es decir, si yo le meto un peso que es excesivo, si yo se lo meto donde no debo y estoy en esos mínimos, evidentemente puede que pierda la estabilidad. Pero no voy ganando. Esto que decir, bueno, va ganando peso y engordando. Bueno, pues eso no sé por qué. Porque normalmente los respetos se tienen en tierra, normalmente. En el almacén, hombre, el saborista los tiene allí, normalmente. Y si lo tiene que saber exactamente lo que tiene. Entonces, falta de formación, sí, tiene que saberlo. Lo sabe cualquiera. Cualquier mínimo profesional mínimamente formado sabe exactamente cuál es la estabilidad del buque, te lo vuelvo a repetir. Y tú no me puedes decir que no, porque eso es cierto. Y si no, mala formación se da. No lo saben a veces, ni lo saben interpretar. No lo saben, pero lo pueden saber. Pero entonces es un problema de formación, como está Es diciendo Miguel. un problema de formación. Deberían, una cosa es que lo sepan y otra cosa es que deberían saberlo. Deberían saberlo. Sí, deberían saber en cada momento que son lo que voy. Alguien se ten que facer unha pregunta, Aquí estamos falando de cousas moi serias. Hai máis cosas. Sí, a normativa, todos sabemos que a normativa, o que sobre en España é normativa. É boa normativa. Sí, normativa. A normativa existe, e a normativa, os barcos se fan con normativa. Iso está claro, pero saltarnos a normativa tamén somos veteranos. E aquí algo nos saltamos, algo nos fallamos porque os barcos se nos están fundindo. Aquí non falamos ahora que poida pasar como saltan os barcos. Non se salta a normativa, é un problema de pesos. Un problema de peso tamén está regulado. Un problema de peso non tira un barco contra un isla, Un problema de peso non tira un barco. Non falamos deso. Hai un caso que sí se dá. Falamos da estabilidade. Que está pasando? A estabilidade é unha cousa. Que está pasando na nosa flota para que non morra tanta xente? Iso é o importante do tema. Bueno, eso é un casualidade. Un barco pode ter un fallo de estabilidade, como o caso de dar a volta e pasa, outros non son, pero é que desde hai 10 anos para cá, desde o Bahía para cá, elevamos un. Hablaba del Bahía, que es otro de los casos que tenemos. Aí tamén se sabe por que máis ou menos se deu. El Bahía, el Enrique Morico, el nuevo Pilín, el Casina, el nuevo Pepita, Aurora, fueron casos todos estos que sí tenían que ver con la estabilidad. Estos días, además, yo querría que escuchasen esta pequeña grabación. Teníamos oportunidad en Radio Voz de hablar con Fernando González Laxe, que fue presidente de la Xunta, también presidente de Puertos del Estado, y hablando de estos sucesos que estaban muy frescos todavía, él planteaba estas dos preguntas que me gustaría que escuchasen para después analizarlas también. En la construcción de los propios buques. Lo estamos haciendo bien, está bien calculado el nivel de estabilidad, la referencia para que los buques no vuelquen, no se giren, porque antiguamente no tenían este tipo de accidentes. Y la segunda, tenemos bien almacenada la carga en la cubierta, porque fíjese que estos últimos accidentes se han correspondido con barcos que iban a la captura de especies pelágicas, es decir, sardinas, sarda, surel, que son grandes volúmenes lo que se pescan y que se mueven mucho, que se deslizan mucho. Las otras especies que son más grandes, tipo merluza, están más concentradas y introducidas en cajones, y estas están más por la cubierta, que se pueden llegar a deslizar y pueden cambiar lo que es el punto de equilibrio dentro del buque. Entonces uno se obliga a preguntarse, ¿los astilleros estamos haciendo bien las cosas? ¿Están bien calculados? Hemos hecho obras en el barco que nos han cambiado el punto de estabilidad. Y por el lado de la tripulación, ¿tenemos buenos conocimientos y una capacitación para saber que esas especies se pueden desplazar? Porque son los dos elementos que a mí más me llama la atención. Si no, es muy difícil encontrar una justificación a un accidente. Bueno, antes de que nuestros invitados nos ayuden a responder a estas dos preguntas, me gustaría hacérselas también a José Pino, que es mercante, capitán de pesca de la pareja del litoral Pino Ladra, Minchos Cuarto. José, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Durante todos estos días, José, se ha dicho mucho, se ha hablado mucho, se han hecho muchas preguntas, se ha tratado de dar respuestas acerca de lo que estaba pasando, y a través de varios artículos que hemos leído, escritos por usted en La Voz de Galicia, podemos decir que usted tiene una idea muy clara de que hay cuestiones que cree, digamos, que se están saliendo de madre, que se están sacando de contexto. ¿Usted cree que en todo esto hay una concatenación de hechos, bueno, pues desgraciados, pero no una causalidad, o que hay más que analizar?
Mira, solamente te voy a poner un ejemplo que es muy significativo. Esta Semana Santa ha aumentado el número de muertos y el número de accidentes en vehículos, en el tráfico. Nadie pone en duda si la mayoría de los accidentes es en una marca determinada, no se va a investigar la marca, no se va a investigar si está preparada los conductores, si hay que volver a examinarlos. O sea, no se concibe. Lo primero que se dice es que ha sido, pues, mala suerte, que ha sido... se le echa la culpa a mil cosas, ¿no? Aquí hay que partir de una base. Los 3 casos que se están tratando son completamente diferentes. Se saca a la luz pública el caso de los cerqueros, ese año famoso que se hundieron 3, 4 cerqueros, el Nuevo Pilín, el Bahía, el que se fue al fondo en el estrecho. Se mete aquí el Nuevo Casina, no es un barco, no era un cerquero. Y se daba la casualidad de que los 3 cerqueros eran iguales e incluso del mismo astillero. Entonces sí había donde poder sacar una conclusión y acatar un problema. Aquí se da la casualidad que lo único que hay en común es que son 3 arrastreros que trabajan en el Cantábrico. Solamente tienen en común el mar en el que trabajan y a lo que se dedican. Arrastreros. Por cierto, los 3 de constitución completamente diferente. 2 portugueses y un español. Con edad, los 3, con años, sí, efectivamente. Pero en ningún caso se puede decir que tienen algo en común. Es que ninguno de los accidentes tiene nada en común. Yo escucho a los técnicos decir, sobre todo a los sindicatos, me llama mucho la atención ese señor que está ahí. Me da mucha pena lo que acaba de decir, cómo ha arrancado su intervención. El armador ha sido muy magnánimo, el del Mar de Marín, diciéndole que su barco nunca tuvo bandera portuguesa. No sé cómo se puede sentar ahí y decir que el barco fue portugués en alguna ocasión, fue español toda la vida. No sé cómo puede decir que los barcos, por culpa de la crisis, salen con 4 o 5 toneladas de gasoil. Es una barbaridad lo que acaba de decir. 4 o 5 toneladas de gasoil es lo que se consume en un día. Estaría diciendo ese señor que los barcos tendrían que hacer consumo cada día. Los barcos hacen consumo mínimo cada 2 semanas, 3 semanas o un mes. Los barcos salen perfectamente fletados de combustible. Ni crisis ni gaitas. O sea, sería una verdadera barbaridad tener que estar haciendo gasoil cada 2 días. Es una pasada, vamos. Los barcos salen perfectamente estables. Cargados, vamos, que van los dobles fondos vacíos, es otra barbaridad. No se puede decir eso. Nosotros somos profesionales y nosotros vamos mandando los barcos. Nadie se juega el tipo ni su vida llevando un barco vacío de pesos bajos, de lastre. No se puede llevar un barco sin dobles fondos. Es una barbaridad. O sea, es una temeridad. Esto es el Cantábrico. Esto no es una piscina. Eso no se puede decir. Son 3 accidentes completamente independientes, con muy mala suerte, por cierto. José, de todas formas, decía usted que hay cuestiones que no se pueden decir, pero estos días, y lo digo por el último naufragio que hubo, que afortunadamente no dejó víctimas en Asturias, escuchamos a algunos marineros decir que quizás se está arriesgando demasiado por la situación en la que se está y porque las campañas no han sido buenas. Bueno, el último accidente que hubo en Luarca es un barco que se dedica a la pesca artesanal y todo el mundo sabe que nasas y redes de deriva se largan muy cerquita de tierra. Tocó un bajo. También son zonas que la trabajan todos los días. Seguramente un despiste. Le quería decir antes, vaya por delante que yo soy de los que dicen que el 100% de los accidentes marítimos son fallos humanos. Fallos humanos, 100%. Se puede dejar un 1% aleatorio, como le acaba de pasar a un barquito de artes menores entrando en Bermeo, que invirtió un container. Por supuesto no es culpa de él. Pero sigue siendo fallo humano, hay que detectarlo. Un container a medio flote en la entrada de un puerto. Es verdaderamente... Puede considerarse mala suerte y una concatenación de malos resultados. Pero sí hay algo que hay que contemplar y es que estos barcos portugueses, no Santana, que Santana comprado por un armador español, fue remodelado por completo, es un barco del 80, el antiguo Marirosa, y fue completamente remodelado. Por cierto, tiene chapa, tenía este barco una chapa más gruesa en la obra viva que tiene cualquiera de los españoles recién construidos. Es curioso, ¿eh? Y luego, el Marnoso es una construcción exactamente igual que el Rosamar, que se fue al fondo en la estaca de Bares,
que tienen, yo creo, un problema para el Cantábrico, es que son muy bajos de popa. Estos barcos nacieron así, hay una serie muy grande en Portugal, están operando ahora en el Cantábrico, son barcos rasos de popa. La maniobra la tienen prácticamente a 1 metro del agua. Está dividido el parque de pesca de la zona de las maquinillas, pero son esos barcos, en cuanto les queda la red en una obstrucción o se paran a virar en popa, son verdaderas bañeras. Un barco de ese siempre va a perder la estabilidad antes que uno de obra vivo más alta, claro. De todas formas, sobre el Mar Noso sí me gustaría preguntarle si cree usted que pudo haber algún problema, ¿por qué se tardó tanto tiempo? Bueno, en el tiempo que tardó en hundirse el barco, ¿por qué no se activó ni la radiobaliza en el momento del hundimiento? ¿Por qué no saltó la apertura de ninguna balsa salvavidas? En este caso en concreto, y luego le pregunto por algún otro. No, pues yo es algo sobre lo que no puedo responder, porque el otro día el director general de Marina Mercante, yo era algo que sí conocía la norma de la IMO, pero desconocía que se estuviera aplicando en pesqueros. Es decir, simplemente con la firma del patrón de pesca en un barco portugués, demuestran en Capitanía de Portugal que cumple la normativa como para poder salir a la mar. Simplemente con una firma. Con que el patrón atestigue que su barco cumple toda la normativa para poder hacerse a la mar, sale. Es decir, no viene nadie, ninguna autoridad portuguesa a pasar inspección. Y Capitanía Española no pasa inspección técnica a un barco portugués, aunque sea de un armador español. Habría que llevar el barco a Portugal y pasar inspección y salir a pescar, igual que hacen aquí los que están abanderados en Francia o en Inglaterra. Yo, además está declarado, salió escrito en el Faro de Vigo por el presidente el director de Marina Mercante. Yo lo desconocía. Yo lo que sí le puedo decir es que las normas a cumplir por la legislación española son estrictas, son muy duras. De hecho, como se ha llevado a cabo un relevo generacional en capitanías, han entrado chavales jóvenes que llevan al dedillo toda la inspección, van, como decimos nosotros, por el libro. Le puedo asegurar que cumplimos a régimen estricto todas las normas. Que no haya saltado la radiobaliza me parece rarísimo. Lo que más, puede tener una explicación que no se hayan abierto las balsas salvavidas. Es posible que no tuviera la válvula hidrostática la suficiente presión por quedar el barco pues quilla arriba y no tener la suficiente presión donde van las balsas, ¿no? Es posible, pero la radiobaliza tiene que saltar siempre, tiene que salir siempre, porque el patrón no activa. Quiero creer que el sistema de GMDSS de activación instantánea de llamada de socorro y salvamento es igual que la nuestra, que la de los españoles, quiero pensarlo. Lleva exactamente décimas de segundo. Levantar, como enseñó Manuel Caamaño en el Cristina Pedrosa, lo acaban de ver ahora en televisión, es levantar una patilla y apretar un botón rojo. Cualquiera que se ve en peligro, si además es que, vamos a ver, es que no pasa nada. Usted levanta la patilla, aprieta el botón rojo, que el barco no le pasa nada. Se llama a la torre de control y se dice, oiga, mire, perdón, he activado sin darme cuenta, sin querer, o no era mi intención, apretar la señal de socorro y salvamento, que automáticamente nos salta a todos los barcos, porque eso es otra de las casualidades que se han dado en este accidente. Han tenido mucha suerte, porque el Mar da Galega pierde la señal en el radar, la señal que incluso está emitiendo LAIS, y le da por ir a mirar. O sea, si le da por pensar que ya el barco arrancó o que ya no lo ve en pantalla, yo creo que se mueren todos. Ahora, ¿por qué no activó? Él está vivo, el patrón. Me imagino que él tendrá la explicación. Yo no lo sé. Tendrá que darle, evidentemente, en esta comisión de investigación. José Pino, le agradecemos que haya estado con nosotros, que nos haya dejado también su punto de vista. Es Mercante, como decíamos, capitán de pesca de una pareja de litoral, el Pino Ladra y el Minchos Cuarto. José, gracias por estar con nosotros y buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Bueno, nos vamos a meter enseguida en materia de investigación, pero por permitirle la réplica también me gustaría saber si Manuel tiene algo que decir a lo que en directa alusión ha dicho José. No, vamos a ver, se toman las palabras al pie de la letra cuando se habla un número de toneladas. No. Si me quiso entender, me entendeu ben claro. Dicen que se sale con combustible mínimo para duración dunha marea. Si son 6 toneladas, si se usan, gastan 6 toneladas un día, van para 4 días, levar a 24. Dicen que están saliendo con combustible moi xusto. O sea, xusto para duración da marea. E iso, dicir que non é así, é moi fácil dicilo. Mirar que é así é facilísimo,
os puertos non están tan lexos donde estamos ahora aquí tampouco, e todos os días salen barcos desa chiva. É moi fácil ir e mirar canto combustible leva, senón é moi fácil ir tamén onde se fai combustible a saber canto combustible compra cada barco en cantos días. Por lo tanto, eu non dixe un número de toneladas, dixe un número de toneladas según a duración da marea, vaya, parece, ou non me entendeu, ou non eu ben nese momento, ele pensou que dixen 4 toneladas ou 6, como se iso fora un global, non, dixen, dependía da duración da marea, non? Que se está dando, por lo tanto, pois, penso que foi un malentendido que non foi, en isos concimos de redous, de acordo, un barco non vai salir para o mar sin combustible, iso está claro, nadie quere quedarse. Ahora ben, de facer 40 ou 50, vou gastando 20 e vou rellenando, pois iso non se fai. E a min que me poñan os accidentes dun coche, é que aquí estamos olvidando unha cousa moi importante, estamos tratando os barcos como un posto de traballo solo, que é un posto de traballo. Señores, un barco é un posto de traballo, é unha vivienda. É a miña vivienda durante 5 meses cando estou dormindo, como me baño, bueno, dentro do que podamos. Por lo tanto, temos que pensar nun barco en todas as circunstancias, non só máis rede, máis aparello, máis rentabilidade económica, sino que ao mesmo tempo, durante X horas do día, deixa de ser un posto de traballo para ser unha vivienda. E tendremos que ir a pensar, sobre todo, os ingenieros cando desarrollan un barco, fan os planos dos barcos, ir pensando que dentro vamos personas, para non facer 50 metros de bodega para ter máis carga e 2 metros cuadrados de camarote para 4 personas. ¿Esto pasa? O sea, Primitivo, lo estoy escuchando. Hay que pensar más en otros elementos. Que a la hora de a vida, los barcos se hacen con profesionalidad, pero hay exigencias. Está regulado todo. Por parte, está todo regulado, además todo está normativizado, o sea, todo está normalizado. Hay que atenderse al reglamento, o sea, uno puede hacer un barco y imaginar. Un ingeniero puede proyectar un barco como un chalet para que vea, pero no lo puedes hacer porque, claro, el barco es para otra cosa y el que paga y encarga en barco es el armador, y entonces el armador exige una productividad. Ahora, hay un término intermedio, pero... Se me permitires unha pregunta... E además está el coste del barco, claro. Se che podo facer unha pregunta, como, hombre, eu non son técnico, ti si o eres, non? A miña experiencia me deu 37, 38 anos embarcado. Sí, sí. Desde mariñeiro, cando eu sinto patróns, eu non dixen, pero tamén son patrón. Empecé de mariñeiro, empecé a encontrarme este menino no puente. Sí, sí. Bueno, por lo tanto, sei dos 3 casos, sei do que falo. A minha pregunta é, en algún caso, dentro da tua experiencia, temos uns anos todos, verdad, non somos rapaces, coincideu ou deuse a circunstancia que cando que falábamos antes que un barco efectivamente se corta e se alarga para ter máis metros e non para facelo peor. Eses 10-15 metros de amplitude de largo nun barco, algún deses 10-15 metros, en que só sean 50 centímetros, se aproveitou para algunha comodidade da tripulación? Ou é certo, ou é verdad que todo se aproveita para máis bodega, máis combustible? O sea, lle meto 15 metros ao barco, pero non lle dou ni sequera 30 centímetros para ver un aseo un pouco máis en condición, non un para 16 personas, 20, según os que vayamos, ou para que haya unha xinga, non? O sea, en base a que o armador pide rentabilidade. A Comunidade Europea, lle dicía antes aquí a presentadora, tamén na súa película pesquera, recién aprobada, recién firmada, o artículo 1, rentabilidade económica, saúde laboral, artículo 7. A ver, respuesta por este así lado. Nos vai, Vamos a la respuesta por este lado y seguimos avanzando. Sí. No sé cuál de los dos quiere contestar a esa pregunta. Es que a veces la rentabilidad también depende de la comodidad. Entonces, hombre, yo pienso que los armadores, en general, todos no están tan deshumanizados de que llevan allí un barco de esclavos, ¿no? Non dixen iso tampouco, non? No, bueno, claro, pero hay que pensar en la comodidad de la tripulación, porque es fundamental además para la rentabilidad, y además hay normas de la ILO, de la OTI, que exigen ciertas cosas, ¿no? Unos tamaños mínimos de los camarotes, unos tamaños mínimos de las camas. Podéis intervenir los dos, entonces, que no hay problema. Todo eso también está normalizado, ¿no? Vamos a ver, lo que pasa es que, efectivamente, el problema cuando se alarga un barco pesquero, los barcos pesqueros pequeños que son los que se alargan, pero el problema es que los barcos se alargan por el medio. Sí.
no se pueden alargar ni por proa ni por popa, seguro, y la habilitación suele estar normalmente a proa. En el medio lo que hay son bodegas de carga y tanques de combustible, pero es que no se puede alargar en ningún otro sitio, porque es el cuerpo cilíndrico que es donde se puede hacer un alargamiento. En los cuerpos de los finos de proa y en los finos de popa simplemente no se puede. Y no solamente se alargan los barcos por aumentar la capacidad de carga o la capacidad de combustible, que sí, que es una de las razones, sino que también se alargan, por ejemplo, para mejorar estabilidad. Ha habido muchos casos en los que eran barcos que tenían, más que problemas de estabilidad, es que los barcos, concretamente cerqueros pequeños, porque yo en eso he intervenido en varios casos, eran barcos que estaban desde proyecto con muy poca capacidad de combustible, o sea, con muy poco francobordo, porque los armadores tienen, para hacerse un barco nuevo, tienen que desguazar un barco viejo. Y tiene, digamos, el mismo volumen de barco viejo que el barco nuevo se quiere comprar, lo que se llama las famosas GTs. Entonces, si tú tienes una limitación en volumen y lo que quieres es más eslora y más manga para aumentar la confortabilidad a bordo, para aumentar la superficie de trabajo y que se pueda trabajar más cómodo, pues aumentas lo que es el área de trabajo, digamos, ¿no? Eslora y manga en la superficie. Entonces, ¿en dónde vas justito? En el puntal, en la altura, porque el volumen es largo por ancho por alto, ¿no? Esa limitación, que es una limitación relacionada con la capacidad de pesca, con la que yo no estoy de acuerdo, pero es así, es una norma europea, pues entonces hace que se ajuste en proyecto para que se cumpla con los límites del francobordo. El francobordo es lo que sale el barco fuera del agua, y eso está relacionado con la estabilidad a grandes ángulos. Porque es una cosa importante, el tema de la estabilidad de pequeños ángulos, que es la estabilidad que se puede determinar con un estudio de periodo de balance, esa la siente el tripulante la siente enseguida. Si el barco se queda dormido, si va lento en los movimientos o si va rápido, eso la tripulación lo siente enseguida. La que no se siente es la estabilidad a grandes ángulos, es decir, cuando ya a grandes ángulos descorra. ¿Esa es más peligrosa? ¿Esa es más peligrosa? Suelen ser las dos peligrosas. Con eso es que una vez que tú sales del barco, que sales con el barco, tienes que saber perfectamente la estabilidad que tienes. Ahora voy ahí, déjame terminar. Si no lo sabes, malo. Le has partido un dato malo. A ver. Perdón. Sí, y entonces ¿qué es lo que sea? Entonces estos barcos que tenían muy poca capacidad de carga, la única manera de aumentarles la capacidad de carga cumpliendo con los criterios oficiales de estabilidad es alargarlos. ¿Y alargarlos por dónde? Por donde se puede alargar nada más, que es por el medio, por el cuerpo cilíndrico del barco, por la zona cilíndrica, y ahí no hay espacios de dotación. Ahí lo que hay son bodegas, a lo mejor una cámara de máquinas, depende, pero no espacios de dotación. Los suelen estar en general hacia proa. Bueno, ya que hablamos de normativa, y enseguida voy contigo también porque esto es algo que le vamos a preguntar a Miguel, ya que hablamos de normativa, estábamos hablando antes de investigaciones, que esto es la segunda parte de todos estos procesos que estamos hablando. Todos los sucesos de los que estamos hablando están ahora mismo en medio de un proceso de investigación. Decíamos antes y explicábamos, Paula, a grandes rasgos cómo se llevan a cabo, pero nos gustaría que nos detallases un poquito más cómo trabajan esas comisiones de investigación. Bueno, pues vamos a intentar responder un poco a las grandes preguntas, a esas grandes dudas, empezando, por ejemplo, por quién conforma esa comisión de investigación sobre accidentes e incidentes marítimos. Tenemos por una parte al presidente. El presidente es elegido por alguien del Ministerio de Fomento y tiene que ser alguien con capacidad, con experiencia en el mundo marítimo y naval. Tenemos también a 6 vocales que al mismo tiempo también son elegidos por Fomento y también tienen experiencia y tienen una actividad contrastada en el mundo marítimo y naval. Al mismo tiempo tenemos también al secretario, un secretario que es elegido también por algún miembro de Fomento, que es elegido desde el Ministerio dentro de los funcionarios del grupo A1 y que también tiene experiencia y prestigio en ese mundo marítimo. Y para terminar tenemos a los investigadores y a todo el grupo administrativo que sea necesario para llevar a cabo las investigaciones en cada momento oportuno. Esos son la gente que conforman esta comisión. Bien, ¿qué investigan? Pues investigan incidentes cuando de buques civiles con pabellón español, investigan también incidentes de buques extranjeros en aguas españolas y también pueden investigar algún tipo de incidente que tenga lugar fuera de las aguas españolas, pero que sea importante, que interese al gobierno español por algún motivo. ¿Cuándo lo investigan? Pues lo tienen que investigar siempre antes de 2 meses desde el incidente. Es necesario que empiece la investigación lo antes posible.
¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Pues bien, tiene que crear un informe en el cual se van a plantear una serie de recomendaciones, se va a analizar qué es lo que ha ocurrido durante el incidente y lo que es importante es que tiene que darse un informe después de un año, o sea, un año antes de cuando sucedió el incidente. En caso de que durante este periodo, en los próximos 12 meses, no se pueda dar un informe, tendrá que salir uno provisional. Y muy importante, este informe lo que pretende no es buscar culpables, sino simplemente buscar las causas y, por lo tanto, dar recomendaciones. Vamos a ver ahora, por lo tanto, un informe tipo, vamos a ver un informe modelo, todos ellos son públicos, salen a la luz pública y se ponen en la página web de la Comisión de Investigación, por lo tanto cualquiera los puede analizar. Vamos a ver uno que sirve como modelo simplemente, desgraciadamente hay muchos en las costas gallegas, ya que es aquí donde hay también muchos incidentes con barcos. Este concretamente es referente al hundimiento de la embarcación del Pesca Playa de Estorde en septiembre del 2013. En la primera hoja del informe, ahí ya pueden ver que la investigación no busca determinar quién es el responsable o culpable del incidente, sino que solo busca las causas del mismo y plantea, por lo tanto, recomendaciones. Eso es en lo que consiste este informe cada vez que hay un incidente. Por lo tanto, no busca un culpable, sino simplemente esas recomendaciones. Lo primero que se expone son los acontecimientos de forma cronológica. Se va narrando lo que ocurrió a través de las declaraciones de los testigos y de otros documentos que se hayan ido examinando a lo largo de esos 12 meses. Y el informe detalla también datos sobre la embarcación a través de una tabla. Se puede ver, por ejemplo, el viaje del barco, así como elementos objetivos del día del accidente, tal como la marea o, por ejemplo, ahí vemos diferentes características de la embarcación. Se exponen también las conclusiones del informe. En él se dice qué pasó y por qué pasó. En este caso, el patrón se golpeó con un aparejo y se quedó inconsciente, dejando el barco sin gobierno. Y por último, se exponen las recomendaciones. En este caso, se pide que se retire del puente los objetos que dificultan la visión. Sería un informe tipo, decimos un modelo, hay diferentes tipos y todos están siempre públicos y sobre todo antes de que se cumpla el año después del incidente. Bueno, esto me gustaría preguntárselo a Miguel, ¿por qué este periodo tan claro de que tiene que ser un año? Antes nos decía el patrón del Mar de Marín que él cree que hay que hacer las cosas con calma y bien y detalladas, porque lo importante es que se conozca la verdad. Un año es suficiente. Y de hecho todos esos informes Pero son ¿hace falta un año? La pregunta es, ¿hace falta no, un año? No hace falta un año, puedes hacer en menos, evidente, pero la cuestión es que tengas todos los datos. Muchos datos son imposibles de conseguir instantáneamente, hay que tener un tiempo prudencial. Y evidentemente hay mucha gente, no la hace una sola persona, muchas veces, y hay que ponerse de acuerdo. Es digamos, un órgano colegiado, de alguna forma, ¿no? Y llegar a esas conclusiones, bueno, lleva su tiempo. No quiero decir que no se tenga que hacer antes del año, se puede hacer antes del año, ¿no? No tiene por qué tardar el año, pero sí. ¿Funcionan de una manera, se puede decir que funcionan de una manera correcta o que es necesario también actualizar el funcionamiento de este tipo de comisiones? No, a ver, tu compañero lo ha dicho, cómo están conformadas. Evidentemente toda gente que está ahí es gente de reconocido prestigio, hay ingenieros, y bueno, muchos de ellos ingenieros, pero gente experta en el sector naval, en el sector que toque, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a actualizar nada si está bien? No, lo preguntaba por si es necesario modernizar alguno. Esa comisión permanente está bien, está perfecta. Sí. Cuestión distinta pueden ser comisiones que se puedan crear en un momento determinado para un caso aislado y que no tiene nada que ver con las comisiones permanentes. Háblese del Prestige en su momento, que llaman unos técnicos y empiezan a opinar. Ahí es donde se suele meter la pata. En este pues se opina demasiado rápido. Y a lo mejor, y puede haber muchas contradicciones. Y pues ¿a quién le haces caso? A este, al otro, al de más allá. Bueno. Si recordamos lo del Prestige, pues se iba a solidificar el petróleo, por ejemplo. Otros, bueno, se habló de todo, ¿no? Del Prestige tendría bastante que decir Primitivo, así que si le parece vamos a tratar de resumirlo, porque hablando de causas y de investigaciones hemos querido conocer un poquito más acerca de otras investigaciones, en este caso que ha hecho el propio Primitivo. Si te parece las resumimos y luego nos cuentas sobre el Prestige y otro tipo de embarcaciones, sobre los pesqueros también. Sí. Vamos enseguida con eso. 3 naufragios vinculados con Galicia en demasiado poco tiempo. La mala fortuna se ceba con la gente del mar. Es una casualidad
pero no debía pasar. Pero Primitivo González, experto en técnicas de construcción naval, cree que más allá del azar, la pesca tiene sus propios problemas estructurales. La falta de formación teórica, el cansancio y también alguna decisión política son para este catedrático de la UDC factores que deberían estar sobre la mesa. La reciente ley esta de reducción de las tripulaciones en la pesca, pues puede ser muy peligrosa, pero un barco de pesca, reducir la tripulación cuando hay que estar luchando continuamente y en situación de alerta ante un medio tan hostil, no tiene sentido aunque se haya aumentado la automatización. No vale. Los barcos pasan estrictos controles en puerto antes de salir a navegar, pero el envejecimiento de la flota en los últimos años es un hecho que también preocupa. Nos están subvencionando el desguace de buques con 15 años de duración y, sin embargo, pues parece que se están comprando barcos de segunda mano, que en el caso de alguno de los que tenía 40 años. La experiencia en asuntos navales avala a Primitivo. Basta acudir a la hemeroteca. El 16 de noviembre de 2002, el Prestige, herido de muerte, amenazaba la costa gallega y Primitivo hacía un diagnóstico certero de lo que iba a ocurrir, a pesar de que la versión oficial apuntaba al congelamiento del fuel en los fondos marinos. ¿Se llegó a creer en algún momento que el fuel podía congelarse debajo del agua? No, nada. Cuestión de horas, se podría haberle dado abrigo. En una ría, podría ser la de Corcubión, en la ría de Muros, creo que era el mejor sitio. Hubiera habido un derrame de combustible, se hubiera provocado un daño, pero mucho menos del que después se provocó. Respecto al futuro de la navegación, Primitivo hace su apuesta. Una vez en las conferencias del Colegio de Ingenieros Navales, había que hacer los barcos porque que fueran insumergibles. Casi me llaman loco, todo se puede hundir, pero que la posibilidad de que se inunde un barco sea, digamos, un 1 por 1000, bueno, podría ser aceptable, pero que no sea un 10%. Hoy parece difícil, mañana nunca se sabe. Bueno, cuestiones todas estas en las que yo me voy a quedar, porque tenemos muy poquito tiempo, con una pregunta. Estos días podíamos escuchar, se lo pregunto también a los dos expertos, a un experto en investigación en seguridad en La Voz de Galicia, que prefería no ser citado, que decía que tiene la sensación de que cuando hablamos de factor humano estamos hablando de la gestión que se hace del propio barco, y decía que tiene la sensación de que la Administración últimamente se ha fijado demasiado en la parte técnica, en el hierro, y ha desatendido el factor humano. Yo no sé si están de acuerdo. Yo desconozco eso, concretamente en lo que, en otros aspectos no sé, pero en el tema de estabilidad me consta que la Administración ha hecho un enorme esfuerzo formativo sobre los temas de estabilidad, recorriendo toda la costa española, todas las cofradías, dando unos cursos sobre el tema de la estabilidad en pesqueros, a raíz de los casos de los hundimientos de los cerqueros. Se ha hecho un enorme esfuerzo en dos sentidos. Uno en la parte técnica, es decir, en la revisión de los barcos y la revisión del cumplimiento de los criterios de estabilidad, y por otra parte en la formación sobre temas de estabilidad a los pescadores, que es un tema fundamental, desde luego. Un tema fundamental, me imagino que comparte este punto, el tema de la formación. Totalmente. Es fundamental, pero cada barco debería tener tiene un manual de estabilidad. Lo que pasa es que a veces el manual, la gente no tiene la preparación teórica adecuada para entender lo que es aquello. Y lo que se hace, se guarda el manual de estabilidad, es lo que cuentan. Yo no tengo experiencia de ir en barcos de pesca, se guarda en el armario y se saca cuando llega la inspección, pero no es un libro que tú quizá tengas más experiencia de que se consulte continuamente. Sí, porque a veces es que no se entiende. ¿No se consulta? Yo creo que no. A ver, los libros de estabilidad se pueden. Bueno, los libros de estabilidad son un tema. Yo produzco muchos libros de estabilidad al año y son unos pepos llenos de información técnica. A ver. No, pero después de eso te voy a hablar. ¿No son manuales pensados, digamos, para el uso diario de la tripulación? No, yo en mi opinión no. En mi opinión los libros, además sobre todo, es que hay que diferenciar. Una cosa son las tripulaciones de los barcos mayores, que tienen una mejor formación, los mandos, y mayor conocimiento, y otra cosa es el barco de pesca pequeño. Ya no solamente en el tema de formación, sino en el tema de la posibilidad física de hacer cosas. O sea, si tú le das a un patrón un tocho así de papeles, donde ahí está todo lo que tiene que estar, y lo está en un puente de un barco grande,
donde además incluso a lo mejor tiene ya sistemas digitalizados, un barco donde se puede consultar con calma, hacer los números que se tienen que hacer, las comprobaciones que se tienen que hacer. Otra cosa es hacer un pesquerito pequeño en medio de una mala mar, moviéndose como un loco, pues eso es prácticamente imposible. En los países, yo he participado en algunos foros internacionales con estos temas, y este es un mal general, no es solamente un tema de España. Y entonces hay países, en los países nórdicos y en Estados Unidos se usan unas matrices de colores en las cuales se les dan, los barcos pequeños estamos hablando, se les da unos códigos de colores de peligro, rojo, verde, amarillo, en función de las condiciones de carga, para que de una forma muy gráfica el pescador que está en el barco pueda saber cómo va si su barco va bien o va mal, por lo menos tener una primera aproximación. Y eso a mí me parece una buena idea. Parece una buena idea, porque ya digo que yo encuentro francamente difícil en el pequeño puente de un barco pesquero apretado, moviéndose con mal tiempo, con las preocupaciones de la maniobra y de la seguridad, estar consultando un libro así, ese manual. A ver, yo lo encuentro francamente difícil. Bueno, nosotros hemos querido buscar también, y nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos dejar de escuchar este testimonio, las voces de aquellos que han podido sobrevivir a naufragios como este, a situaciones muy graves, y que desde su experiencia nos cuentan también cómo muchísimos años después, y ya desde el retiro, viven esta situación. O ser mariñeiro é unha enfermedade que colles de pequeno cando naces. Y Avelino nunca se curó, a pesar de sufrir 3 naufragios. En primer momento quedas medio en blanco, pero despois empezas a reaccionar, ¿no? E dices, ¿por cómo me puedo tirar por aquí? ¿Puedo me tirar para lá? El primer naufragio lo vivió con tan solo 20 años. Fue en aguas del Pacífico. Murieron 9 personas, todas comidas por tiburones. Me acordo ben, o terceiro oficial, Lema, onde estás? E ao pouco, 5 ou 10 minutos xa non hai máis. Xa o comeron os tiburones, ali había tiburones así. Su segundo naufragio fue por causa de un incendio. Eran las 3 de la mañana cuando se lanzaron a los botes salvavidas. Tivemos casi 16 horas nos botes, un frío que pelaba. Dormía con pantalón de deporte, non teña elástico ni nada. E a maioría deles, outros estaban con pijama, solamente estaban vestidos os que estaban de guardia. El tercero fue en puerto. Estaban con tareas de mantenimiento cuando un cortocircuito en una freidora originó el fuego. Estábamos en mantenimiento, pero casi pichamos, ¿me entiendes? Casi pichamos queimados allí. Pudieron salir todos a tiempo, pero el susto queda en la memoria. Y los recuerdos vuelven cuando informan de naufragios en televisión. Eu cando vivo, eu choro. Porque é moi fuerte eso. Eso é humano. Tú sabes agora a tristeza desas familias. Iso é unha tragedia terrible. Porque quedan fillos, quedan netos, queda todo o mundo aí. Marisol, su mujer, también se emociona cuando ve a las familias de los marineros naufragados. Me entra una angustia y pienso, primero en los marineros que han perdido la vida, pero también pienso mucho en las mujeres, porque yo lo he vivido. Por eso en esta casa nunca faltan las velas, ni los santos. Marisol esperaba así que llegara la siguiente señal de que su marido estaba bien. Es una agonía constante, mientras no llega la carta, mientras no hay un teléfono. Llevan juntos más de 50 años. Marisol tuvo que aprender a convivir con el amor de Avelino por el mar. La vida de la mujer de un marinero es con mucha soledad, con mucha angustia. Es una vida que yo no se la deseo a nadie. Ahora disfrutan juntos de un tiempo de retiro más que merecido. Bueno, nos queda otro factor que no queríamos dejar fuera de la mesa, a pesar del poco tiempo, que nos daría probablemente para 2 horas más de debate, que es cómo trabajan los equipos de salvamento. Hoy mismo nuestra compañera Viviana Villaverde ha tenido oportunidad de embarcarse en uno de los helicópteros de salvamento para conocer de cerca cuál es el trabajo, el día a día de quienes trabajan para ayudar también a la gente del mar. Son los ángeles de la guarda de marineros y bañistas, la última oportunidad para quienes están a punto de hundirse. Rescatamos a un señor que estaba al límite estaba colgado en la quilla del barco y prácticamente con las fuerzas agotadas, y que lo sacamos probablemente en el último minuto. 10 minutos es el tiempo que necesita la tripulación del Pesca 1 para despegar desde su base en el aeropuerto de Vigo. Ha sonado una rebalita y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Tanto puede ser tripulantes en el agua como tripulantes en
alerta que han activado ellos o simplemente una falsa alarma. Cada instante es clave en un rescate. Las cámaras térmicas ayudan a localizar a las víctimas, pero el momento más delicado es este, el descenso del rescatador, la punta de lanza del operativo. En el agua, básicamente, es lo primero que coges. En el agua no tienes, si están flotando no tienes cómo pensar, voy primero a este, voy primero a aquel. A veces tienes pequeñas pistas, y parece que aquel está peor, parece que aquel tiene más frío, vamos a cogerlo. Y si no, el que cojas, primero, para arriba. La maniobra del rescatador en el agua puede durar entre 3 y 8 minutos, en los que la comunicación entre el equipo es clave. La comunicación es básicamente visual. En todo momento, durante el descenso y el ascenso, la comunicación es por gestos, por señas. El operador de grúa tiene en sus manos la vida del rescatador y de la víctima. Llegan arriba y en el momento que se cierra la puerta es un momento como de alivio, ¿no? Los ves que respiran aire, que respiran tranquilos. Hay de todo. Hay gente que te abraza y tienes que apartarla para que no vaya peor la situación, para que aquí no te ahogues. Hay gente que se queda paralizada y que se hunde. Trabajan al límite psicológico y físico. El comandante decide hasta dónde arriesgar, con la ayuda del copiloto, que le auxilia en el manejo del helicóptero en los momentos delicados. Somos un equipo y para eso cuento con la contribución de todos, el copiloto, el operador de grúa, el rescatador. Al final, a la hora de decidir, todos aportamos un poco, porque estamos todos a bordo. Decimos siempre una frase, ¿no? Que vamos 4, venimos 4. Si además podemos coger a alguien, pues estupendo, ¿no? 2 simulacros a la semana les permiten estar a punto cuando llega el momento de pasar a la acción. Estar acostumbrado a una misión que puede cambiar, puede asumir miles de formas diferentes y puede cambiar en el curso del vuelo. El Pesca 1 realiza además vuelos de inspección para el servicio de guardacostas, al igual que el Pesca 2 con base en Viveiro. La tripulación del Pesca 1 está siempre preparada para un rescate, su prioridad. Si ahora mismo recibieran un aviso, nos dejarían en tierra en el punto más cercano y partirían hacia la misión. No tenemos en cuenta si está vivo, si está muerto, o sea, para nosotros eso no cuenta. Salimos para hacer la misión con objetivo, cumplirla y ya está. Pues ese es el trabajo que hacen los equipos de salvamento. No tenemos tiempo para más. Quiero agradecerles a los 4 que hayan estado con nosotros, que nos hayan ayudado a dar distintos puntos de vista y a conocer un poquito más de cerca lo que es la realidad que nos han dejado, desgraciadamente, estos 3 sucesos. Vamos a terminar, como siempre, con la mirada puesta en el cine, con la ayuda también del punto de vista que la gran pantalla nos da en casos como este. Nos vamos por hoy. La semana que viene volvemos. Gracias por estar ahí. Adiós. La niebla se levanta y entonces sueltas amarras. Sales del Canal Sur, pasas por Rocky Neck, cerca de la isla Tenpound, te acercas a la altura del estanque Niles, donde yo patinaba de crío, haces sonar la sirena y saludas al hijo del farero de la isla Thatcher. Luego aparecen las aves, las gaviotas de espalda negra, las gaviotas argénteas, los pelícanos. Sale el sol y navegas rumbo al norte. Navegas a toda máquina. Los chicos faenan y tú estás al mando. Eres patrón de un maldito barco de pesca. ¿Hay algo mejor en el mundo?